como parte de la ley promesa, bueno, vamos un poquito más para atrás. El año pasado, cuando se estaba discutiendo el caso de Puerto Rico con el proyecto Omnibus, un poco el acuerdo era, el famoso quid pro quo, yo te doy, tú me das, era que se iba a imponer una junta de control fiscal en Puerto Rico a cambio de medidas de desarrollo económico. ¿Qué pasó? Se cayó esa negociación y cuando se retoma el caso de Puerto Rico este año en el Congreso, lo único que sobrevive es la Junta de Control Fiscal y se estableció como acuerdo que las medidas de desarrollo económico se iban a atender más adelante con un grupo de trabajo de congresistas del Senado y de la Cámara, escogidos por la mayoría, la mayoría republicana y la minoría demócrata. Y ese task force o ese grupo de trabajo era el que iba a atender lo que son las medidas de desarrollo económico, porque se entiende que, como mismo sale en la entrevista ayer, podemos tener un presupuesto cuadrado muy bonito en el gobierno y la economía, que es más que el gobierno, está hablando de consumidores y productores, puede estar en el piso. Entonces, si realmente queremos salir de esta crisis, tenemos que tomar medidas de envergadura que nos saquen de esta gran depresión que estamos sufriendo. A esos efectos, este Task Force ha abierto una convocatoria que venció precisamente el viernes pasado, 14 de octubre, para que personas de diferentes partes de Puerto Rico y de la diáspora presenten ideas para que puedan, ¿verdad?, ayudar a Puerto Rico a salir de esta crisis. Así que ese es un poco el trasfondo de dónde sale. Es creado bajo la ley promesa y lo componen, esto no es la Junta de Control Fiscal, esto es un grupo de trabajo de congresistas del Senado y de la Cámara, republicanos y demócratas. ¿Cuál fue mi experiencia? Yo fui a llevar unas propuestas específicas que no tienen costo para el erario estadounidense, sabiendo de antemano que allí en Estados Unidos tiene un déficit fiscal que es proporcionalmente mayor al de Puerto Rico, pues solamente llevé propuestas que fueran neutrales en términos de costos. Por ejemplo, Puerto Rico actualmente la inmensa mayoría de sus turistas vienen de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si viene un turista de China, ahora mismo el 20% de los turistas internacionales son de China. Para venir a Puerto Rico tiene que solicitar una visa de turista, tal como si fuese a Nueva York, fuese a la Florida. Eso es un proceso engorroso y es un proceso por el que no tienen que pasar Guam ni las Islas Marianas. Ya para esos dos territorios, el Departamento Federal creó un programa especial donde si usted viene de China y quiere viajar a Guam, usted no tiene que solicitar la visa de turista estadounidense. Les pedí, miren, vamos a insertar a Puerto Rico en ese programa para que podamos atraer turistas de otras partes del mundo que no sean de Estados Unidos y así podamos mover el turismo en Puerto Rico, que en mi opinión es un turismo que está subestimado, y con la apertura de Cuba también vamos a tener muchos retos. Así que anticipándonos a esos retos decía, mira, y esto va a beneficiar también a Estados Unidos, porque cada vez que la economía de Puerto Rico sube, se impacta no los que son los exportadores que están en Estados Unidos que exportan a Puerto Rico, porque el 80% de las cosas que se consumen en Puerto Rico son importadas. Así que si aquí tenemos más dinero, se va a importar más mercancía desde Estados Unidos, y si esos vendedores en Estados Unidos están exportando más a Puerto Rico, pues entonces van a tener que pagar más contribuciones al Tesoro Federal. Así que es un poco un juego ganar-ganar para todo el mundo. ¿Cuál fue mi retroalimentación de este grupo? Bueno, con la excepción... ¿Este grupo de qué día? ¿Quiénes estaban? Todo, porque no estábamos allí, así que no sabemos mucho. El martes pasado, que fue cuando fuimos, el grupo... El martes pasado hubo reunión de quiénes con el Task Force, ¿de quiénes? Fui este servidor, fue otro grupo de personas que representan a las cooperativas en Puerto Rico, a pequeños y medianos negocios en Puerto Rico. Y fuimos también con un pequeño grupo de personas también de la diáspora, ¿no? ¿Ellos invitan o uno dice yo quiero ir? ¿Cómo es? No, fuimos, presentamos unas propuestas, se hicieron unas reuniones. Es interesante que... Pero ellos invitan, porque yo puedo llegar allí y me dicen, no señor, usted no está invitada. ¿Cómo es que uno llega a una reunión con el Task Force?
¿Cómo se origina la posibilidad de que yo esté allí con ellos, aparte de que me suben el avión? La realidad es que como ellos están pidiendo ideas desde Puerto Rico, ya venció la convocatoria, pero están pidiendo ideas. Le decimos, mira, tenemos una convocatoria y entonces los que quisimos participar la llenamos. Tenemos estas ideas que ustedes creen si nos podemos reunir. Nos concedieron la entrevista alrededor de 5 congresistas. Hubo otros que ni tan siquiera nos concedieron la entrevista. Pero no porque nos hayan concedido la entrevista quiere decir que fue fructífera y quiere decir que realmente ellos tienen interés, ¿no? Es un poco, en algunas entrevistas, por ejemplo, con el senador Marco Rubio, lo que nos envían son personas que no mostraron ningún interés, no hicieron ni tan siquiera una sola pregunta. Hubo otros congresistas, por ejemplo, el congresista Bill Nelson, que no quería que se hablara de las leyes de cabotaje porque tienen amarres por el lado demócrata con los sindicatos de Estados Unidos, porque hay sindicatos en Puerto Rico que ya se han opuesto a las leyes de cabotaje. Como ustedes recordarán, las leyes de cabotaje obligan a que cualquier mercancía que se mueva entre Estados Unidos y Puerto Rico, no entre Puerto Rico y República Dominicana, entre Estados Unidos y Puerto Rico, tiene que ser en barco de la Marina Mercante de Estados Unidos, que es la más cara del mundo, y que si no existieran la ley de cabotaje prácticamente no existiría porque ningún país la iría a contratar porque es una marina muy cara. O sea, mover mercancía en los barcos de bandera estadounidense es la más cara del mundo. Los sindicatos de Estados Unidos, de trabajadores y trabajadoras que están en los muelles, se han opuesto tradicionalmente. Y eso por el lado de demócrata. Por el lado republicano, pues tienen un casamiento con este puñado de empresas de transporte, ¿no? que transportan mercancía entre Puerto Rico y Estados Unidos. Así que hablarle allí tanto a los republicanos como a los demócratas de mover las leyes de cabotaje prácticamente es mencionar una mala palabra. Inclusive hubo en este caso del congresista Bill Nelson, no quería que se hablara. El staff de él no quería que se hablara de ese tema, a pesar de que la idea que estoy trayendo nuevamente es que no tiene ningún costo para el erario estadounidense y si baja el costo de transportación, aumenta el comercio bilateral, podemos nosotros exportar más hacia Estados Unidos y también se importa más desde Estados Unidos, así que es una forma de beneficiar a compañías estadounidenses en suelo estadounidense y a compañías puertorriqueñas en Puerto Rico. Esto es importante que el pueblo lo sepa porque solamente del grupo de 7 congresistas, solamente Nidia Velázquez y Bob Menéndez fueron personas que tenían apertura y a pesar de que tenían la apertura nos mostraron su frustración con el Congreso, ¿no? De que realmente no hay el famoso ambiente para aprobar medidas. Este ambiente, ¿verdad? Lo que se conoce como ambiente en ese mundo político no es algo que está predeterminado, es algo que se crea. Ese ambiente para que se aprueben medidas de envergadura lo tenemos que crear, lo tenemos que forzar. En el caso de, por ejemplo, Florida, este senador Bill Nelson y Marco Rubio son los congresistas de Florida. ¿Por qué la diáspora de Puerto Rico no ha creado un bloque fuerte como lo han creado la comunidad cubana en Estados Unidos, donde demandan, le dicen, mira, nosotros somos aquí la mayoría, aquí queremos que ustedes muevan estas cosas en el Congreso y lo hacen? ¿Por qué la comunidad judía en Estados Unidos también tiene un fuerte poder de convocatoria y no estamos hablando de 60 millones de personas? Y lo hacen, mueven política pública en Estados Unidos. Así que la diáspora tiene que empezar a organizarse en conjunto con los grupos de la sociedad civil de Puerto Rico para empujar medidas de impacto económico, porque lo que yo noté allí es que estaban buscando excusas para no hacer nada y para terminar con excusas livianas como que no hay suficientes estadísticas, como que no tenemos que amparar a proveer asistencia técnica en lo que se evalúan otras propuestas, que aquí ya se han evaluado propuestas, ya aquí se han presentado más de 300 propuestas a ese grupo de trabajo. Lo que hace falta es crear presión para que se aprueben. Un poco lo que le preocupa a la mayoría republicana son los bonistas estadounidenses, quienes tienen la mayor parte de los bonos en Puerto Rico. O sea, de la deuda que hay en Puerto Rico le pertenece a bonistas de Estados Unidos, a acreedores estadounidenses. Así que la mala noticia que yo le dije, mire, yo sé que ustedes no tienen mucho interés en resolver la crisis económica de Puerto Rico, pero la mala noticia para ustedes es que aquí estamos en un barco, el pueblo de Puerto Rico y los bonistas estadounidenses. Si la economía de Puerto Rico no crece, no se van a generar los recaudos suficientes para pagarle a esos bonistas que viven en suelo estadounidense. Así que pensar de que lo único que tenemos que preocuparnos es porque los bonistas estadounidenses cobren
y nos olvidamos de que la economía caiga, eso no es algo que sea posible. Radio Isla, WSK.